Muy bien, vamos a empezar esta enseñanza del día de hoy. Vamos a Juan 1:1 al 3, por favor. Juan 1. Dice la palabra del Señor: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres real, tú eres eterno, tú existes, tú vives y estás en nosotros, por nosotros, con nosotros, entre nosotros, Padre. Gracias por tu palabra que nos das para esta hora. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, nos enseñe y sea una palabra que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que recibamos el testimonio de nuestro Espíritu, Señor, de esta palabra. Guía a tu Espíritu Santo y toma tú el control. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar viendo Juan, el cuarto evangelio. Ya vimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ver cómo en Juan se manifiesta de una forma, no quiero decir diferente en cuanto a contrario, pero sí de una forma en la cual no hacen los primeros tres evangelios. Y de eso vamos a estar platicando. Juan resalta la preexistencia y divinidad de nuestro Señor Jesús. Él es el Verbo eterno, creador y sustentador del universo. Y el Señor Jesús asegura la salvación y revela la plenitud del Padre al hombre. Él es el Verbo y revelación divina. Y el objetivo final de esto es que creamos en el Señor Jesús como la palabra viva, eterna y fuente de vida. Y hablando de las generalidades de Juan, conocemos, es el discípulo amado, discípulo del Señor Jesús. Algunos eruditos manifiestan que él era el discípulo más joven en cuanto a edad, porque los vestigios que hay de de Apocalipsis y las cartas de Juan se extienden hasta por ahí del año 85-90 después del Señor Jesús. Si el Señor Jesús vivió por ahí de los 30 a 33 años y Juan llegó hasta los 90, entonces vivió 60 años y más la edad que ya tenía cuando fue discípulo del Señor Jesús. Estamos hablando de una persona entre 80 y 90 años que pudo haber tenido al final de edad. El Evangelio de Juan fue escrito por ahí del año 85 después de nuestro Señor Jesús y desde el principio de la iglesia primitiva era considerado, reconocido que Juan era el escritor de este Evangelio. Por ahí han salido muchas teorías y yo creo desacreditaciones en cuanto que Juan no fue escrito, el Evangelio de Juan no fue escrito por Juan, sino que fue escrito después de 100 o 200 años y que fue una escritura manipulada y que de hecho fueron varios autores y alguien los juntó, pero las evidencias arqueológicas e históricas dicen que los primeros padres de la iglesia reconocían el Evangelio de Juan como de Juan. Entonces, por ahí no hay tema. De hecho, también hay un hecho histórico que Juan en algún momento vivió en Efeso. Y cuando estuvo en Efeso después de la destrucción del templo en el año 70, la persecución de los cristianos. Juan se fue a Efeso y ahí fue donde escribió el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito para aquellos que después de tener un encuentro con el Señor Jesús, demandan una respuesta. Esto es, ya te encontré, pero ¿por qué o para qué? Entonces Juan manifiesta esto en el escrito. De hecho, pareciera que Juan fue escrito para toda persona que haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Entonces necesitaba profundizar. De hecho, se recomienda mucho que cuando alguien llega a Cristo recién creyente, recién convertido,
lea Juan, ¿no? Porque manifiesta todo lo que el Señor Jesús hablaba. Y Juan da a conocer al Padre a través de nuestro Señor Jesús. A diferencia de los otros evangelios que hablaban sobre la vida de nuestro Señor Jesús, Juan se centra más en lo que hablaba, ¿no? En lo que enseñaba, como en esa parte de mayor profundidad o quizás en su enseñanza propiamente. Algunas características diferenciales con los otros evangelios es que, número uno, en lugar de utilizar parábolas o Juan escribir parábolas, Juan incluye más bien discursos largos. Si estaba en un lugar, todo lo que el Señor Jesús hablaba. Si iba a otro lugar, todo lo que el Señor Jesús hablaba. Dos, en lugar de escribir sobre muchos milagros, escribe 7 milagros o sanidades cuidadosamente seleccionados, conocidos como señales. Y esto para manifestar su deidad. Número 3, el ministerio del Señor Jesús se desarrolla durante 3 Pascuas en el libro de Juan, mientras los otros evangelios nomás dan prioridad a una sola Pascua. El Señor Jesús, por la edad que estuvo, el tiempo que tuvo el ministerio, tuvo tiempo para 3 celebraciones de Pascua. Juan las describe. Y cuarto, es el único evangelio que habla sobre los grandes yo soy, que hacen particular el evangelio de Juan. No vamos a hablar hoy de ellos, ya en algún momento los vimos. O el yo soy la puerta, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Todos esos yo soy del Señor Jesús que manifestaban ahí un tema del yo soy del nombre de Yahweh, el tetragramatrón. Entonces, así está diseñado, estructurado y pensado desde la concepción de Juan haber escrito así el Evangelio. Y por último, el Evangelio de Juan se divide en dos partes muy importantes. Una, que es una visión del ministerio público del Señor Jesús a todas las personas. Y otra parte, el ministerio privado del Señor Jesús con sus discípulos. Como que a los discípulos les explicaba más a detalle, ¿no? Si lo queremos ver, pues obviamente eran discípulos. Era una enseñanza de afirmación para los discípulos, mientras la enseñanza para la gente era más bien de arrepentimiento, salvación y conocimiento del Padre. Pero el Señor Jesús le habla a los discípulos más de una manera de educación, de enseñanza, de transformación de sus vidas y de afirmación en el Padre y el tema del reino del Señor. Regresando a Juan 1, del 1 al 3, esta parte del título del verbo es única en cuanto a la manifestación que utiliza Juan en el Evangelio. De hecho, hay 3 cosas que vamos a estar viendo que se refiere el Señor Jesús. Bueno, Juan más bien respecto al Señor Jesús en el Evangelio de Juan y empezando con el texto. Juan a diferencia de los otros evangelios, no empieza con la genealogía, hablando sobre el Señor Jesús, de dónde venía en cuanto al contexto humano. Juan empieza con la divinidad y la plenitud de nuestro Señor Jesús. Hay 3 verdades. Número 1 dice, en el principio era el verbo, y eso significa que no es que el Señor Jesús hubiera llegado a existir, sino Él ya existía desde siempre. No fue creado, no tiene un principio. Él es el principio, Él es la eternidad. Entonces, por ahí el tema de la divinidad de nuestro Señor Jesús en cuanto a su eternidad. Número 2, dice, y el verbo era con Dios, y esto habla de una relación permanente y eterna entre el Padre y el Hijo. Y número 3, dice, y el verbo era
Dios, hablando literalmente de la naturaleza divina que el Señor tenía. Recordemos que Él era 100% hombre y 100% Dios. Él mantenía esas dos identidades en uno solo, y con eso hacía al Señor Jesús quien era el Señor Jesús. Nadie más ha podido tener o puede tener estas dos naturalezas al 100%. Jesús no solamente era un maestro profeta, sino es Dios manifestado al hombre. Y Juan, desde el primer texto, desde el principio del Evangelio, manifiesta esto: la divinidad del Señor Jesús. Y la palabra que se utiliza allí, verbo, es la palabra logos. Y mucho lo hemos escuchado, ¿no? Logos, ¿no? Como que significa palabra, expresión, discurso, razón o revelación. Eso significa la palabra logos. Cuando Juan llama a nuestro Señor Jesús el verbo, está enseñando varias verdades fundamentales. Número uno, su eternidad. Ahorita lo comentábamos. Regresando a Juan 1:1. Lo que era desde el principio, primera de Juan 1:1. Vamos a primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y ahí Juan se pone como un testigo ocular, vivencial y presencial de lo que era el Señor Jesús, de lo que el Señor manifestó. Dice: lo que hemos contemplado, nadie le contó. Juan dice: yo lo vi, ¿no? Yo pude estar ahí, meditar al respecto de lo que aconteció. Y palparon nuestras manos tocante, dice, al verbo de vida, al logos de vida, si quieres utilizar el término griego, a la expresión, palabra, discurso, razón o revelación de vida que el Señor da. Y cuando hablamos de la acción o de la expresión de verbo de vida, inmediatamente puedes identificarlo cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí adelantito, 1 Juan 5:7. Y mientras otros pasajes, sobre todo los evangelios, hacen esta declaración, Juan utiliza este verbo dentro de ello. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el verbo, o sea, aquí no dice hijo, sino manifiesta o revela al Señor Jesús como el verbo, como la acción palpable del Dios invisible, y el Espíritu Santo, y esos tres son unos. Y si vamos a Apocalipsis 19:13, cuando viene el Señor Jesús en su segunda venida, con toda esa majestad y gloria y autoridad para manifestar su reino, dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si nos vamos al contexto del logo, nuevamente puedes entenderlo así: la palabra, expresión, discurso, razón o revelación de Dios. Jesús vino a manifestar, a revelar y a dar una palabra viva dada por el Padre. Él era la acción del Padre al respecto. Entonces, si entendemos la divinidad de nuestro Señor Jesús desde ese contexto de verbo, entonces podemos entender el siguiente pasaje. Vamos a Juan 1:3. Juan 1:3. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existe independientemente de Él. De hecho,
Tú dices, oye, entonces, ¿quién hizo la creación? ¿Quién estuvo en Génesis 1? ¿No? Por fin, ¿quién hizo la creación? Si tú quieres ponerse esa pregunta. Pero antes de llegar a eso, volvemos a tres verdades importantes. Jesús no es creado. Él ha estado siempre. Él es el agente de la creación y Él sustenta el universo. Vamos a Génesis 1:3. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra creadora del Padre no es una fuerza impersonal, es el Hijo eterno actuando junto con el Padre. En algún momento ya hace tiempo explicaba esto. La Escritura habla de tres acciones de las tres personas de la Trinidad, que son uno mismo, que es Dios, ¿no? Lo que conocemos como Elohim, ¿no? Dice Génesis que el Padre, Dios, habló. En ese caso, sea la luz, o sean los animales, o después, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan o Colosenses 1:16, vamos a leer. El Padre hablaba y el Señor Jesús era el que actuaba. Él es la palabra, Él es el verbo. El Padre daba la indicación y Jesús era el que vamos a hacer la creación. Y dice Job que el Espíritu es el que da soplo de vida. Los tres actúan en la creación, cada uno en una función, en una parte, en un rol dentro de. Entonces, vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, no dice por Él, dice, porque en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y no dice algunas, dice todas. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Todas las cosas fueron creadas por Él. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y este pasaje de Colosenses 1:16 parecía complicado, porque dice que en Él, no dice, a ver, ¿qué es en? Dentro, por, para, esos son los adverbios. Ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, no. Pero en es dentro, por es consecuencia de algo, ¿no? Y para es que no es tuyo, sino lleva una dirección, lleva un fin, lleva como una entrega, ¿no? No eres tú. Cuando hice un pan para, es que no es para ti, sino que tiene un destinatario, ¿no? Eso tiene un destinatario. Colosenses 1:16, Pablo habla de esto, dice, en Él, o sea, el Señor Jesús, todas las cosas fueron creadas en el Señor Jesús. Por ejemplo, valga el ejemplo, pero a ver, cuando haces unas enfrijoladas, a unas enmoladas, ¿cómo las haces? ¿Pones la tortilla y le vacías en mole? O más bien, en el mole, echas la tortilla y como que casi la sacas pintada, ¿no? Así fue la creación. El Señor Jesús, la creación pasó por Él, ¿no? Y entonces fueron hechos todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Eso habla del verbo. Jesús como el verbo. No solamente Él es Dios, sino toda la creación fue hecha por Él. O lo podemos decir, lo voy a expresar así.
en un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Decía, podemos decir esto, el Señor Jesús fue el que hizo, ¿no? ¿Con quién platicaba? Creo con mi hermana. No sé a dónde fue, y dice, es que hubieras visto, iba viendo los paisajes y que ella iba diciendo, ¿cómo es posible que el Señor haya creado esto? ¿No? ¿Cómo es posible que el Señor haya puesto tanto detalle en colores, en diseño, en formas, en composición, en contrastes, en todo? Bueno, el Padre habló y Jesús fue el que puso, voy a ponerlo así, los colores al arco iris, el que puso el brillo en el sol, el que puso el reflejo en la luna para proyectar, el que puso el infinito en el universo. Él fue. El Señor Jesús fue el que puso las estrellas en las posiciones que tienen para que nosotros desde aquí veamos y digamos, ay, mira, esas 3 estrellas están en línea. No, Él lo puso. Así, Él fue el que dijo, ¿no? Ting, ting, ting. Si han visto alguna película o serie con magia, no falta la escena que el mago hace ting, ting, campanita, ¿no? Ting. Bueno, el Señor Jesús fue el que hizo esa parte. Vic, ¿me ayudas a cerrar la puerta, por favor? Gracias. Se está metiendo gracias, el ruido. Nuestra vida le pertenece porque Él es nuestro creador. Nosotros no fuimos hechos así, allá, no. El Padre nos hizo en medio del Señor Jesús. Y el Espíritu fue el que puso soplo de vida en nosotros. Vamos a Juan 1:14, por favor. ¿Y sabes qué ocurrió? No solamente todo fue creado por Él, en Él y para Él, sino Él se hizo a la imagen, a la forma de su creación. Jesús es la expresión perfecta del Padre. Él vino a ser la parte visible de un Dios invisible, dice Pablo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí me voy a detener un poquito. Dice, y aquel verbo, aquella acción del Padre, el que ejecuta lo que el Padre habla, dice, se hizo carne, o sea, se hizo como tú y como yo. Y dice, y habitó entre nosotros. Y eso de que habitó, la palabra correcta sería tabernaculizar, que es hacer el tabernáculo, y un tabernáculo es una tienda. Dice, y habitó entre nosotros. En alguna ocasión ya lo platicaba. Cuando tú veías la distribución del pueblo de Israel, cómo se ponía en el desierto, cuando la nube se detenía, todos sabían qué hacer. Entonces, montaban el tabernáculo, lo armaban, y tres tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, y los levitas y los sacerdotes junto al templo. Y Moisés por ahí tenía su cabañita, ¿no? Y esto viene a reflejar este pasaje. Él no se puso fuera del campamento, Él se puso en medio del campamento. Es como si dijéramos, Juan vino a habitar en mi casa, no vino a un cuarto, ¿no? No vino a dormirse en el sillón. Juan vino a habitar en mi recámara, por ponerlo. Así el Señor vino a estar entre nosotros. Y algo importante también que dice Juan, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y hace una identificación muy clara. No cualquier reconocimiento, no cualquier gloria. ¿Qué es la gloria? Es la manifestación en poder de su presencia. Tú puedes estar presente, pero te hace sentir, por ejemplo,
Cuando una persona trae un perfume, como que emana el perfume. Tú dices, no lo ves, pero te llega el perfume y dices, ay, ahí viene, ¿no? O ¿quién trae el olor? ¿No? Podríamos manifestar de esa manera que su gloria se manifestó, su presencia manifestaba poder. Se podía sentir. Y Juan lo identifica y dice, no era cualquier gloria, no era cualquier presencia, era la presencia poderosa del único hijo, unigénito es hijo único del Padre. El Padre no tiene hijos, tiene un hijo, unigénito, y por él todos somos hijos. ¿Recuerdan la historia de Isaac y Jacob cuando recibe la bendición? ¿Por qué Isaac bendijo a Jacob? Porque dijo, él quería bendecir a Esaú, pero dijo, es la voz de Jacob, pero huele Esaú, se siente como Esaú, me trajo comida como Esaú. Isaac dijo, es Esaú, ¿no? El Señor hace lo mismo. Nosotros debemos oler a su sangre de nuestro Señor Jesús, porque el Padre no está buscando hijos, Él está buscando al Señor Jesús en nosotros. Entonces, cuando nos acercamos ante Él, dice, ay, Alma, sí, hueles a la sangre de mi hijo derramada en la cruz. Víctor, sí hueles. Por eso es que por Él fuimos justificados, que es la justificación, que somos correctos, y hemos sido hallados correctos para presentarnos delante del Padre. Si nosotros entráramos con nuestro pecado, ¿qué ocurriría? No pasamos ni de dintel, porque su santidad, literalmente como que nos cierra la puerta en las narices, ¿no? No puedes pasar, de hecho seríamos aniquilados, pero la sangre del Cordero nos permite entrar. Cuando el velo se rasgó cuando el Señor Jesús murió, fue porque su sangre ya vertida nos vino a limpiar, y entonces ya no hay intermediarios. Ahora, por mi sacrificio, por mi sangre derramada, tienen acceso directo al Padre. Juan 1:18, por favor. Dice, a Dios nadie le vio jamás, y nadie lo ha visto, ¿no? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así como que, ay, Felipe, eres de bulbos, ¿no? ¿Cómo se llamaban esos carros de antes que le tenías que dar el crán, ¿no? Para que arrancara, ¿no? O los aviones viejos que le daban a la hélice, ¿no? ¡Crán! No, ponle en clutch, ¿no? Y otra vez, ¡crán! Hasta que agarraba. Felipe estaba lento. Dice, ¿qué no te has dado cuenta que yo soy de la misma naturaleza del Padre? Y Jesús en Juan habla mucho de esto. Yo no hablo por mí, ni hago las cosas por mí, sino del que él me dio, o de lo que he visto hacerlo a él, yo vengo a hacer. Yo no hago mi voluntad, hago lo que él me pide que haga. Y yo soy bien obediente y obedezco. Por eso es que él llegó a la muerte y muerte de cruz. Vamos a Filipenses 2:6. Este pasaje de Filipenses es uno de mis favoritos en cuanto a entender quién es el Señor Jesús y qué vino a hacer. Dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ya podrás ver ahí lo subsecuente, cómo se desposó de su gloria para hacerse como nosotros y siendo humillados a la muerte de cruz para restaurarnos. No puso este pasaje, se me pasó, pero que Él es la imagen visible del Dios invisible. Si quieres ver al Padre, tienes que ver al Hijo. Y entonces el Señor Jesús se identificó siempre con esa identidad como Hijo de Dios. Al decir, veíamos que Marcos y Mateo presentaban a Jesús como el Hijo del Hombre, pues diciendo, Él era humano como nosotros.
Por eso Mateo dice, mira, esa es la genealogía del Señor Jesús, para que no haya pretexto de que, ay, él es judío, sí, de David, mira, aquí está su genealogía. Pero Lucas y Juan lo presentan como el Hijo de Dios, él tiene la divinidad, él tiene una naturaleza divina. No se aprovechó de su naturaleza divina, porque si recuerdan cuando Pedro sacó la espada y brincó, ¿no? ¿Y quién quiere arrestar al Señor Jesús? ¡Tras! Y dice Jesús, ¿qué estás haciendo, Pedro? Si yo quisiera, si me aprovechara de mi posición divina, ahorita oro al Padre y el Señor me manda legiones de ángeles. Pero no es el fin. El propósito es que yo venga a morir y lo voy a cumplir en obediencia para darles vida. La acción el plan de salvación que el Padre diseñó desde antes de la creación, el Señor Jesús como la palabra, como el verbo, vino a ejecutar ese plan para que nosotros viviéramos. Juan 1:45. No solamente el Señor Jesús se presentó, fue reconocido como Hijo de Dios, como el Verbo eterno, sino también fue identificado como hombre. Y en un hombre así, bien natural, terrenal, ¿no? Jesús de Nazaret. Es como decir, alma de la 201, ¿no? Abur del sector popular. Bueno, antes así se identificaron a las personas, ¿no? Oye, ¿conoces a Pilar? ¿Cuál Pilar? La de la 109, ¿no? Sí conozco. Ya sé quién, ¿no? De hecho, los apellidos bien tienen de su origen. Por ejemplo, apellidos como del Río, Joaquín del Río, ¿por qué era? ¿Qué? Joaquín del Río, ¿cuál Joaquín? El que vive en el río. Joaquín el del Río, ¿no? O de la Fuente. ¿Cuál fuente? Pues el que vive junto a la fuente. Y entonces así, muchos apellidos tienen esa connotación. Juan de la Torre. Pues el que vive. A Jesús lo conocían como Jesús de Nazaret. Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y esa declaración de Felipe lleva dos connotaciones. La profecía encarnada. Hoy hemos encontrado el que escribió Moisés, del que profetizó. ¿Y sabes qué? Ya sabemos quién es. Forma humana. Es Jesús, hijo de José, del lugar de Nazaret. Mateo 21:11 dice, y la gente decía, ese es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El Señor Jesús fue reconocido. No fue una fábula, ni una historia de ciencia ficción, ni algo inventado de una novela, no. Jesús vino a ser un hecho histórico comprobable, aún por arqueólogos y historiadores no cristianos, para que no tengan, tú lo dices que existió porque eres cristiano. No, fuentes no cristianas registran que Jesús existió históricamente. Y si vivió históricamente, tiene que tener una naturaleza terrenal. Marcos 16:6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y aquí es un ángel hablando cuando van a buscar al Señor Jesús a la tumba que está vacía, las mujeres, y se presenta el ángel y dice, tranquilas, ¿no? Sé a quién buscan. Y es válido que lo busquen porque fue tan terrenal como ustedes. Y para que no haya dudas, es Jesús el que conocían como el de Nazaret, el Nazareno. Y es más, dice, y el que fue crucificado. O sea, para que no hubiera también pretexto o engaño. No es cualquier Jesús, es el que todos vieron hace 3 días que estaba en la cruz ahí colgado. Ese es el que estaba aquí y ya no está. Lucas 24:19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo
el pueblo. Y aquí está hablando cuando los dos discípulos van a Emaús, en el camino, que dice que van caminando y Jesús se acerca. Y que ellos van afligidos, ¿no? Oye, ¿sabes la historia? ¿Cuál historia? Es que te crucificaron a Jesús. Y se acerca Jesús atrás. Y se hace como que no quería oír y escuchó, ¿no? Y le dice, ¿de qué están hablando? Ay, es que no sabes lo que pasó. Nuevamente un hecho histórico. Jesús, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, fue crucificado. Y Jesús les empieza a dar una cátedra de profecía al respecto, que le dice, el que fue crucificado, ese es del que las escrituras hablaban y soy yo. Y se presenta así cuando él ora, mételo al baño, por favor. Cuando él ora, y dice que parte el pan y da gracias, y dice, no nos fue quitado el velo de nuestros ojos, no cuando él hablaba, nuestro corazón latía de la verdad, pero nos fue velado, y cuando oró, ¡fum! No fue una mentira lo que dijeron las mujeres, que la tumba estaba vacía. Él estuvo ahí, nosotros lo vimos, nos fue revelado. Hechos 2:22 dice Pedro, su primer discurso: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, nuevamente la identificación de quien. ¿Saben qué era Jesús Nazareno? A tiempos actuales, miren su INE, ¿no? Aquí está su cuerpo. Esto era la identificación de Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El Dios eterno entró en la historia de la humanidad. El Verbo se hizo carne sin dejar de ser Dios mismo. Y mira, vamos a ver un contraste. Antes de encarnarse, él era el Verbo eterno, él estaba con Dios y él era Dios. Lo que dice Juan 1:1. Después de que fue encarnado, es Jesús de Nazaret, era visible y cercano al hombre. Dios no permaneció distante, vino a buscarnos a través de nuestro Señor Jesús. Haciendo un contexto histórico, ¿no? De los tiempos. ¿Cuándo creen que el plan divino de salvación el Señor lo hizo? El Señor lo planificó. Muchos dirían, pues cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva desobedecieron. No, desde antes de la creación, desde la fundación del mundo, el Padre en su eternidad dijo, voy a hacer el hombre, y aún como sé que lo que va a hacer, yo ya tengo un plan de salvación para rescatarlos y tener un futuro, que ellos tengan la posibilidad de tener un futuro conmigo. Él desde antes de la creación, él diseñó el plan divino, que él vendría a venir a morir por nosotros, y que nosotros tuvimos la elección, porque no nos obliga, de vida eterna o condenación eterna. Y esa decisión ¿de quién es? De nosotros. No, él ya no lo puso. Dice, creo que te lo decía en la mañana, Vicky, que cuando Moisés le dice, miren, aquí están las bendiciones y aquí están las maldiciones. Yo espero que la ardilla les funcione, escojan las bendiciones. Es muy ilógico pensar que escojan las maldiciones, pero bueno, yo espero que sean capaces de discernir y decir, esto es lo que me conviene. Aunque eso es atractivo, esto es lo que me da vida. El Señor Jesús, como cuando se encarnó, vino a darnos esa posibilidad de salvación. Si Él no hubiera venido, no estaríamos aquí ahora. Dice Jeremías, por sus misericordias no hemos sido consumidos, sino desde cuando, dijera el japonesito, ¿no? O chino, ¿no? ¿Qué era? Si no copelas, cuello. Vamos a Juan 10:39. Espero que puedan estar alcanzando a ver y a recibir
la revelación que recibió Juan, que plasmó en el Evangelio de la persona de nuestro Señor Jesús. No es cualquiera. No, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Es Dios encarnado. Dice Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Pasajes anteriores dice, yo soy el Hijo de Dios. Pero ese yo soy, digamos que dijo la palabra Yahweh, que significa yo soy el que soy. El tetragrama, ¿no? Las cuatro consonantes. Y cuando ellos escucharon eso, ¡ay, estás blasfemando! ¿Cómo te atreves a ponerte el nombre de nuestro Dios en ti? Es que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy. Hay un verbo, bueno, lo deben saber en inglés, que el verbo to be es ser o estar. O sea, no solamente habla de una ubicación, sino de una esencia en sí mismo. O sea, yo estoy aquí y soy el que estoy aquí. No son dos conceptos separados, sino habla de una identidad perfectamente definida, el verbo to be, la acción del verbo estar. Si vamos a Éxodo 3:14, y Jesús es presentado constantemente como el Hijo de Dios, y él mismo lo afirmó. Ahorita lo vimos. Ustedes me dicen que el blasfemo porque digo una verdad de mi identidad y mi naturaleza. No me conocen, no me están viendo. Éxodo 3:14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Para los que nos cuesta trabajo entender, yo soy el que soy, dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero no dice el que fui, el que soy, ni el que seré, sino los tres tiempos los está diciendo en tiempo presente. O sea, yo estoy ahorita, pero ahorita mismo estoy ayer y ahorita mismo estoy mañana. Ese es el yo soy, el que siempre está constante, el que siempre está permanentemente siendo quien es sin cambiar. Tú y yo podríamos decir, es que yo soy el mismo de ayer. No es cierto. Nuestras células que teníamos ayer, hay células que ya se murieron. Hay neuronas que también dejaron de existir. Nuestro pelo ya creció, nuestras uñas ya crecieron, nuestro intestino ya se movió de como estaba ayer. A lo mejor ayer comiste algo que hiciste que los ácidos cítricos funcionaron y a lo mejor ya te lastimaste, y si comes mañana ya te va a salir gastritis, ¿no? Nuestros cuerpos cambian. Él no cambia. Él es el mismo siempre. Sus discípulos lo reconocieron. Juan 1:49. Ahorita leíamos que Felipe va a decir a Natanael, oye, ya encontramos al que fue profetizado, es Jesús de Nazaret. Y cuando Natanael llega con él, dice, versículo 49, respondiendo a Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, creo que ahí adelante, creo que el siguiente pasaje, porque te dije dónde estabas, ¿crees que yo soy? Uy, espérate que te revele más, ¿no? Espérate que recibas más revelación. Pero la afirmación, tú eres el Hijo de Dios, es que Jesús fue revelado y fue reconocido. Si quieres, abre la ventana. Marcos 3:11. Oye, dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Eso es difícil de entender o comprender. A ver, todo fue creado por él y para él, ¿no? Tú y yo fuimos creados. Los demonios fueron creados. ¿Cómo es posible que aún los espíritus inmundos los sepan reconocer y el hombre es bien necio para no reconocerlo?
De veras digo, ay, nosotros como humanidad a veces pegamos la calzada feo, ¿no? Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ese pasaje, si no me recuerdo, es el que cuando después de que el Señor venía dormido y que le dicen, Señor, que lo despiertan, Señor, sálvanos porque nos hundimos. Y que él se levanta y dice, viento, mar, y que se calma todo y ellos dicen, oye, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas lo obedecen. Y se bajan y dicen, oye, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. O sea, no es cualquier persona. Y yo quiero que te quedes con eso. Estamos hablando no de cualquier persona. ¿Quién creen que hoy sea el hombre que se cree el más importante sobre ese planeta Tierra? El que diga, sin mí el planeta, si yo no estuviera ahorita, no sería el planeta que es. En su ego, a lo mejor Trump, ¿no? O Elon Musk, ¿no? Que dice, con mi tecnología les voy a revolucionar lo que pobres ilusos, ¿no? Nadie de ellos se pueden comparar con el Señor Jesús. Él sí vino a cambiar el rumbo de la historia. Juan 3:18. Sabemos que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17, a ver si me ayudan. Porque él no vino al mundo para condenarnos, sino para salvarnos, ¿no? ¿Algo así dice? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo. Para que el mundo sea salvo por él. El verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya, fíjate, y no dice, va a ser condenado, dice, no, ya fue condenado, porque ya viene de una naturaleza pecaminosa, en el cual ya está sin salvación, sin gracia, y con un destino eterno definido, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos agradecer que hoy tú y yo ya hemos reconocido, hemos creído en Él. No hemos oído de Él, no nos hemos quedado en una historia, sino hemos creído en Él. ¿Tú crees que el Señor tomó tu lugar en la cruz? ¿Crees que derramó tu sangre por ti? ¿Crees que te ha dado vida eterna? ¿Crees que el destino futuro está en sus manos? Porque creímos. Y si tú dudaste al responder, entonces ya tienes un problema. No, es una convicción que ahora tenemos, porque Él vive ahora en nosotros. La fe cristiana está basada en la identidad del Señor Jesús. Él vive en nosotros, Él nos creó y Él vive en nosotros. Y en eso se cumple que en Él fueron creadas todas las cosas. Si en Él fueron creadas todas las cosas por Él y para Él, sería ilógico pensar que nosotros, siendo su creación, Él no estuviera en nosotros. Dice, bueno, si me aceptas, yo voy a morar en ti. Voy a estar dentro de ti. No fuera, no acompañándote, no siendo tu copiloto, no. Dentro de ti. Vamos a Juan, me voy a apurar. Juan 9:33. Sus obras revelan su origen divino. Juan 9:33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Recordemos que el Señor hizo muchos milagros y Juan retrata les decía 7 milagros, 7 señales que manifiestan no solamente la señal, sino una manifestación divina que lo identifica como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. Dice Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado en ella. Si alcanzas a entender lo que dice ahí, Juan está diciendo, esto fue para que Él sea reconocido. Y no por menospreciar cualquier sanidad o cualquier milagro, no. Pero dice, para que aquí vean que a lo que para el hombre es imposible, para Él no lo es. Y entonces manifieste que Él es Señor. ¿Qué dice la ciencia? O muchos nosotros como cristianos, como creyentes decimos,
hasta donde la ciencia llega, es donde Dios empieza a actuar. ¿Qué ocurre cuando hay una sanidad, un milagro? La ciencia dice a los médicos, dice, no sé qué pasó. Aquí dice que tenías un tumor y aquí dice que ya no hay nada. No sé qué pasó, ¿no? Pero ¿sabes qué? Alguien te lo quitó. Porque yo vi que estaba, yo comprobé, yo hice el estudio, ¿no? Y ahorita lo vuelvo a hacer y no hay nada. En eso es glorificado el Padre. Juan 5:25. Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Una voz, ¿qué transmite? ¿Qué lleva una voz? Si yo estoy hablando, la voz, ¿qué es? El sonido que sale de mi boca, eso es voz. Pero ¿qué lleva mi voz? ¿Qué lleva la voz? Esas 4 cosas, ¿qué son? Son palabras. Mi voz tiene una intención en las palabras, tiene una razón de ser. Ese es el Señor Jesús. Cuando el Padre habla, el Señor Jesús es el que da razón de las cosas. Y dice aquí, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, o sea, no cualquier voz, y los que lo oyeren vivirán. Dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más puede tener esas palabras de vida eterna, solamente tú. Tú eres la fuente de vida. Cantares 2:8 dice, no lo busquen si quieren, dice, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y si te vas al contexto de Cantares, que es una analogía del Señor Jesús con la iglesia, o lo que debe ser el matrimonio, si la mujer está hablando aquí, la voz de mi amado, ¿qué creen que está ocurriendo? Que el amado, quién sabe de dónde está corriendo, hagan de cuenta que viene de la esquina, y le dice, ya voy, esposa, ya voy. Y dice, es él. No es se compran. No. Es la voz de mi amado. Viene con una intención. Sus palabras vienen con una intención de hacerme saber que mi esperanza está segura en él, porque él viene. Juan 10:4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El verbo, que es palabras, ideas, razonamiento manifestado. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué las ovejas siguen al Señor? O nosotros como ovejas, ¿por qué le seguimos? Porque le conocemos. Si alguien del mundo, y por eso dice Pablo, para el mundo, para los gentiles, para la gente que está perdida, el evangelio es la locura. Ay, ¿por qué crees en Dios? ¿Tú crees que eso te va a cambiar? ¿De veras crees que el Señor te va a sanar o te vas a hacer salir de tus problemas? Hay gente que viendo no puede ver que fue el Señor manifestado. Hay gente que tiene el milagro y dices, ¿no estás viendo que el Señor te hizo el milagro? Y dicen, no, fue la suerte, fue la casualidad, fue mi capacidad. No, la gente no sabe reconocer la voz del Padre. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, si alguno pone atención a lo que estoy diciendo, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por mucho tiempo, yo siempre pensé que este pasaje se refería a gente inconversa y no se refiere a su pueblo, porque es un mensaje enviado a una de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis. Le está diciendo, tú me conoces, pero me tienes fuera de tu casa. 3:20, Apocalipsis 3:20. El Señor no quiere quedarse en el umbral de la puerta. Él quiere entrar a tu casa y transformar tu vida. ¿Te acuerdas cuando le dice, hey, Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a entrar a estar en tu casa?
a cenar contigo. En la serie de Shosen hacen chusca la escena porque dice, oye, Saqueo, bájate, vamos a cenar. Sí, señor, voy contigo. ¿Y quién nos va a invitar a cenar? Tú en tu casa, ¿no? O sea, no, el Señor no está buscando muchas casas, está buscando, o no está, voy con Víctor para que me lleve a la casa de Arturo. No, Él quiere entrar a la casa de Víctor. Él quiere entrar en cada uno de nuestras vidas. Y por último, Juan 20:31. El propósito de la revelación del Verbo. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Recuerdan que Cristo no es un nombre, es un título. Para que crean que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto de Jesús es el Cristo es lo que pasó cuando Felipe fue con Natanael, que dijo, ya encontramos al que hablaba Moisés, que habría de venir, Jesús de Nazaret. Es esto, que conozcan que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido que vino para salvarnos. Por ahí al final de Juan dice, si se escribiera todas las cosas que el Señor hizo, no habría espacio en esta tierra lleno de libros de lo que Él hizo. ¿Por qué? Para revelar quién era. El Evangelio de Juan vino precisamente a denotar, a expresar, a darnos a conocer por qué vino. A desmenuzarnos el motivo, presentándonos al Señor Jesús, no desde una parte externa, si lo quieres ver de esa manera, sino desde lo que Él hablaba. ¿Quieres conocer al Señor Jesús? Conoce lo que hablaba. Conoce qué era lo que salía de Él. Palabras de vida. Y palabras de vida, una palabra de vida es un verbo en acción. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra en acción. Correr, ¿qué es? Es un verbo, sí. Pero correr, ¿qué es? Todo verbo es una acción que el individuo hace. Por eso, ¿se acuerdan de las clases de español? Sujeto y predicado. El artículo, el sustantivo y el adjetivo calificativo. Y después que viene inmediatamente, no es suficiente que digas el perro café. Sí, el perro café está, pero ladró. ¿No? No es suficiente con decir el Padre Celestial. Cuando tú dices Jesús, le estás dando acción al Padre Celestial, lo que Él vino a hacer para la salvación de nuestras vidas. Ese es el verbo de vida. Eso es lo que Juan habla en su Evangelio de Juan, valga la redundancia. ¿Cuál es el resultado? Que podamos creer que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Creer que Él es el Hijo de Dios. Jesús el Cristo y el Hijo de Dios no es lo mismo. Jesús el Cristo habla de la promesa hecha. El Hijo de Dios habla de quién es Él. Para recibir vida eterna. Tú hoy estamos aquí porque hemos creído que el Verbo se ha hecho real, nos ha dado vida en cada una de nuestras vidas. Si no fuera por eso, nuestras vidas seguirían como siempre. Voy a permitirme hablar sobre Víctor, este que está aquí. Hace un tiempo él me expresaba su corazón. Es que esta es la oportunidad que yo esperaba de poder conocer realmente al Señor. Como que antes habías oído de Él, pero ahora está aprendiendo a conocerlo a Él. Ese es el verbo, ese es Jesús, el verbo actuando en ti, dándote vida. Y así el Señor lo ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando alguien estaba en riesgo de muerte, queriéndose quitar la vida, diciendo, como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada.
La palabra que llega a esa persona es literalmente de espérate, no te mueras, no te mates, no atentes contra tu vida. Hay salvación para ti. Hay vida eterna y una vida en la cual nada se compara con lo que vivías antes. Ese es el Señor Jesús manifestado en Juan. Vamos a orar. Tómate un tiempo ahí para meditar sobre quién es el Señor Jesús, qué vino a hacer en tu vida, quién es Él, cómo es Él, cómo dejó su deidad, su gloria, su magnificencia, su poderío, su señorío, su autoridad, su grandeza, su realeza, y se despojó de todo, haciéndose como tú y yo. Él vino a ser como tú y yo, con carne, con pelo, con piel, con huesos, sin pecado, para salvarnos. Él puso en acción el plan de salvación que el Padre diseñó para nosotros. Padre Celestial, bendito Dios, señores del cielo y de la tierra, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a venir, a hacerse como nosotros, para ser el verbo de vida, siendo Dios mismo, estando contigo, Padre. Vino nuestro Señor Jesucristo para manifestar tu gloria, como dice Juan, como la gloria del unigénito del Padre, para darnos vida y habitar entre nosotros. Gracias, Señor Jesús, por hacer esto, por ser obediente hasta la muerte de cruz para salvarnos. Perdónanos cuando hemos sido débiles, perdónanos cuando hemos fallado, perdónanos cuando de nuestra conciencia, ignorancia, hemos transgredido. Pero gracias por tu amor y misericordia infinitos que nos alcanza, nos cubre, nos llena, nos llevas de victoria en victoria, en triunfo día tras día. Señor Jesús, queremos conocerte más. Espíritu Santo, revélanos al Hijo. Todo lo que tengamos que saber de Él, Espíritu Santo, te rogamos que nos lo muestres, que nos lo enseñes y que podamos vivir en ello. Gracias por tu vida dada para darnos vida, Señor. En tus méritos te damos gracias. Amén.